Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento y durante la siguiente hora estaré contigo acompañándote para orientarte acerca de todos los aspectos que tienen que ver con el mundo jurídico, lo que se relaciona con el derecho, lo que tiene que ver con cada una de esas situaciones que quizás no sabes cómo manejar y que sin duda requieren la asesoría de un abogado. Este espacio creado especialmente por Latina TV para ti a fin de que tengas acceso a toda la información de carácter jurídico. Esta semana, en el marco de la celebración de la no violencia contra la mujer, hablaremos acerca de justamente los delitos que se cometen en este tipo de leyes, en este tipo de conductas que quizás los ciudadanos, por haber normalizado culturalmente algunas conductas machistas, entonces crean que están haciendo lo correcto. Justamente el día de hoy vamos a hablar de violencia contra la mujer. La mujer como un elemento, como un ser vulnerable, como un ser que está creado para dar la vida, para formar hijos, que debería crecer en un entorno de armonía, de completa funcionalidad desde el punto de vista emocional y psicológico, y que debería encontrar tanto en sus padres desde su niñez como al momento de su adultez en su pareja, el apoyo y el soporte para tener una vida mejor. Esa mujer que quizás ha visto fracturada esa manera de ser, esa estructura propia de su crecimiento por un tratamiento, por un maltrato, por un acto de violencia, por un arrebato circunstancial de esa persona que la está acompañando en su vida y que evidentemente esto la convierte en una víctima especialmente vulnerable. Hablaremos justamente de esos tipos penales establecidos en la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia y que constituyen esas situaciones que la colocan en riesgo. Agredir a una mujer, vulnerar sus derechos, establecer criterios que afecten su indemnidad psicológica, su estabilidad emocional y financiera. Todos aquellos delitos que pueden constituir un ataque a la feminidad, una afectación a esa figura que debemos respetar en honor a nuestras madres, que es la figura femenina. De esto es lo que conversaremos el día de hoy. Agradezco muchísimo a todos la interacción que han tenido a través de nuestro espacio, el número telefónico que ven en pantalla, en nuestras redes sociales, porque justamente lo que queremos es acercarnos a ti y que te des cuenta cada día que el derecho sí se encuentra a tu alcance. Empezaremos diciendo que el delito o todas las gamas de delitos establecidos en la ley y que contemplan a la mujer como víctima de violencia tienen que ver con ese comportamiento social que dan los ciudadanos a las mujeres. Esa cultura propia que nos ha hecho darnos cuenta que quizás hemos normalizado una sexualización de niñas, niños y adolescentes. Hemos sexualizado una conducta que desde el punto de vista jurídico ha sido algo que culturalmente se ha aceptado. Hemos normalizado también tratos humillantes, tratos en donde la burla, el desprecio y cualquier situación que haga una especie de afectación a la emoción de una mujer ha sido recibida como algo normal. Creemos que lo que no es un golpe o lo que no es un asesinato entonces no es tan grave y en consecuencia no deberíamos ser exagerados cuando en realidad lo que se trata es de darnos cuenta que cualquier tipo de maltrato se va a ir formando como una especie de bola de nieve que se va haciendo más y más y más grande hasta llegar a un desenlace fatal del cual ya no haya un remedio. La violencia en contra de la mujer puede iniciar con un empujón, con una mirada fea, con un comentario despectivo. Puede iniciar con un qué asquerosa te quedó esta comida. Puede iniciar con un qué fea te ves, ponte una faja, te encuentras mal desde el punto de vista de esa foto, qué horrible, haz una dieta. Todos los aspectos despectivos que pueden ir marcando a una mujer en cuanto a lo que es su emocionalidad pueden constituir formas de violencia que sin duda deben ser detenidas para evitar que esto se incremente. En cuanto a lo que es el círculo de la violencia de un agresor potencial, debemos explicar que a veces no nos damos cuenta que estamos al lado de personas que son agresivas, personas que pueden ser pasivo-agresivas o agresivas completas desde el punto de vista activo. Una persona que quizás nos deja de hablar, está molesta con nosotros, es nuestra pareja y nos deja de hablar por 2 o 3 días.
Eso genera una afectación en la emocionalidad femenina. Una persona que te rechaza entonces en todos los aspectos, te rechaza la comida que haces, te rechaza en la cama, te rechaza en la posibilidad de tomar decisiones en tu hogar, también te está afectando desde una manera pasivo-agresiva. Ni qué decir de las actividades propias que constituyen flagrantemente un delito: el grito, el empujón, el maltrato, el golpe a la mesa, el lanzar una cosa al piso. A veces hay agresores que creen que por el hecho de no agredir físicamente o directamente a la mujer, no la están agrediendo, pero le están tirando el teléfono al piso y se lo están rompiendo, están haciendo un daño patrimonial. Están tirando quizás el plato de comida al piso, rompiendo un vaso contra la pared, dándole un golpe a la mesa. Esto evidentemente constituye un tipo de violencia, y es una violencia que está siendo de una manera, si se quiere, sistemática, y que va creando en la víctima una sensación de temor y de inconformidad que la va llevando a un punto de completa indefensión. Y les digo todo esto porque esta puede ser una de las fases iniciales de la violencia. Él no me pega, pero es que él tiene un carácter, ay, Dios me lo cuide. Sí, no le hables muy duro porque se molesta. Está bebiendo, por favor, no le digas nada, no le hagas una provocación o vaya a malinterpretar algo. Si usted es esa persona que está teniendo cuidado en qué dice, cómo lo dice, cómo se desenvuelve y caminando prácticamente en un campo minado, usted se encuentra con un hombre violento. Y eso es lo primero que usted tiene que identificar. Esa necesidad de saber a quién en realidad tenemos al frente. ¿Cuál es el comportamiento de esa pareja cuando está a solas con usted, cuando está con los amigos, cuando está tomado, cuando está en público? Y todo esto le va a hacer darse cuenta de la factibilidad o no de ser agredida. Y esto, les digo, señoras, señoritas, es supremamente importante para poder establecer el primer nivel de seguridad. Conocer a quién tengo al lado, de qué manera corro o no corro un peligro, maneja armas esta persona, cómo se comporta cuando tiene que enfrentar la frustración de algo, cómo maneja, cómo reacciona cuando algo le sale mal. Todo esto va dándote unos índices de establecer cuál es el criterio de conducta de un individuo y saber si evidentemente estamos en peligro o no. Y esto lo digo porque a veces no nos damos cuenta. En los primeros años del enamoramiento vemos todo bonito, vemos todo hasta gracioso. Sentimos que esa persona que está constantemente allí en cada lugar al que nosotros vamos y que está muy preocupada por nuestro bienestar, luego resulta transformándose en una persona posesiva, dominante, que no te deja espacio, que no te deja vivir. Entonces, esto desde el principio lo pudiste haber advertido, pero estabas distraída, enamorándote de ese individuo. De eso y más vamos a conversar el día de hoy en nuestro programa especial en ocasión a la Semana de Protección de la Mujer en el marco de justamente la conmemoración de la no violencia a la mujer. Esos aspectos que desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista psicosocial, pueden cambiar lo que es la dinámica familiar, esas condiciones que a veces quizás venimos repitiendo como una especie de patrón. Tuvimos un padre agresivo, tuvimos una madre que dejó justamente que accedieran desde el punto de vista físico a agredirla a ella frente a usted cuando usted era niña, y usted cree que esa es la forma en la cual se debe llevar un buen matrimonio porque los hombres tienen que ser los jefes de la casa y tienen un carácter que respetársele. Pues hay una serie de patrones que tenemos que romper, hay una serie de situaciones que debemos conocer para no ser víctimas de violencia. Debemos también saber cuáles son los diferentes tipos de violencia que se pueden cometer contra la mujer. A veces creemos que solamente el golpe, que solamente el maltrato, pero el no dejarte manejar dinero también es una forma de cometer violencia en tu contra. ¿Cómo te trata tu ginecobstetra? ¿Cómo te trata el ginecólogo cuando tú vas? Eso también se puede convertir en una forma de violencia. Tu jefe a nivel laboral te da siempre un piropito subido de tono. Eso también constituye violencia. Y de muchas cosas que a veces las tenemos cerca y no nos damos cuenta, es lo que vamos a hablar el día de hoy en este programa. Así que ponte cómodo porque a continuación esto seguirá así.
Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance conversando el día de hoy sobre los diferentes tipos de delitos que se pueden cometer en contra de una mujer. La mujer como víctima vulnerable por ser evidentemente esta condición femenina que debería tener una conducta de sosiego, de paz, de calma, no agresiva, una mujer que evidentemente está en una loable misión de dar vida, de formar seres integrales y que debería recibir el mismo amor que es capaz de dar. Esas conductas que pueden trastocar el comportamiento humano, que se pueden malinterpretar, que se pueden tergiversar como cambios de humor, como situaciones que son normales de toda pareja, pero que vienen siendo sistemáticas y reiteradas y se transforman en delitos. Comencemos con la violencia psicológica. A veces es difícil demostrar que psicológicamente yo estoy siendo violentada. Y sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la cual lo que nosotros decimos en la actualidad bullying era para nosotros en la infancia un chalequeo y era algo hasta normal de llevar. Decimos que las personas exageran, que existe ahora una generación de cristal, de niños extremadamente delicados, porque cuando nosotros éramos infantes, cualquier persona se metía con nosotros y se metía de una forma bastante fuerte. Decíamos que había que tener entonces una especie de gallardía y una especie de fuerza mental para aguantar algunas cosas, pero la verdad es que no. No teníamos que aguantar esas cosas, no teníamos que desarrollar esa fuerza mental, porque eso lo que nos hizo fue justamente estar heridos, estar heridas. El pretender que somos capaces de soportar burlas, desprecios, chantajes emocionales, críticas y todo lo que tiene que ver con una afectación psicológica es lo mismo que reconocer que merecemos un golpe, porque la violencia psicológica también es un golpe a la psiquis. Y por esta razón quiero empezar estableciendo las categorías justamente de este tipo delictual para que podamos darnos cuenta cómo esto va haciendo mella entre nosotros. Cada vez que hay algo incómodo, cada vez que hay una situación que no nos gusta, escuchamos un comentario que nos hace ruido, allí nuestro instinto de supervivencia nos está diciendo alerta, aquí algo está mal. El que no nos sintamos a gusto de pronto con esa broma subida de tono que nos hace un hombre, bien sea de nuestro grupo familiar, nuestra pareja, un amigo o cualquier individuo por allí, nos hace darnos cuenta que estamos en lo correcto, que estamos justamente identificadas en lo que debe ser, en lo que nosotros merecemos como individuos. Porque el que no nos agrade que alguien nos trate de determinada manera, nos indica que estamos entonces con un ruido que queremos escuchar y que debemos atender. Así como cuando usted tiene su carro y el carro tiene un ruido que le llama la atención y le está diciendo que algo se está dañando, usted decide si le sube más volumen a la radio o escucha el ruido y lo atiende. Igual ocurre con la parte emocional de los seres humanos. Si usted está siendo agredida desde el punto de vista psicológico y prefiere ignorar esta situación o prefiere subirle el volumen a la radio para no pensar en eso, entonces usted lamentablemente ya está siendo víctima, una víctima potencial de un ataque mayor. La violencia psicológica comienza con cosas pequeñas, con cosas que dejamos hasta pasar porque consideramos que son tan ínfimas que no merecen el desgaste emocional de ir a formular una denuncia. Decimos, ay, por favor, yo no voy a ir a poner una denuncia porque esta persona me dijo que yo era una tonta, que nunca hago nada bien. Sí, en verdad, yo a veces me comporto como tonta, sinceramente, qué tonta soy. Entonces allí se está generando en mi psiquis una aceptación de una minusvalía emocional que no me es digna de mí, que no me es propia. ¿Pero por qué ocurre? Porque ya está haciendo efecto la agresión. Imagínense que la violencia psicológica es un venenito que se va dando de a gotita en gotita. Y de esta manera usted no se va dando cuenta de lo que está pasando en su contra. ¿Por qué? Porque el agresor psicológico tiende a tener la particularidad de dar y quitar. Te critico, pero te alabo. Te hago daño con una crítica, pero luego te abrazo y te doy un beso. Entonces, esto desde el punto de vista emocional nos hace sentir como que, bueno, estoy exagerando, quizás no era para tanto, de pronto lo dijo jugando, y cuando vamos a ver y cuando volteamos
en los años nos damos cuenta que esto venía haciéndose sistemáticamente. Cuando empezamos a creernos que no somos dignas de algo, cuando empezamos a dudar de tomar decisiones que nos eran naturales, que nos eran propias, hasta qué ropa ponernos, hasta qué color de cabello colocarnos, entonces se dice que podemos estar afectadas desde el punto de vista psicológico. Y fíjense, señoras, señoritas, que lo que estoy diciendo es tan cierto, que quizás usted en este momento esté reflexionando acerca de algo que usted hacía antes y ahora ni se atreve si no tiene permiso de fulano. Cuando yo caigo en la necesidad de pedir permiso a fulano, entonces allí ya yo estoy afectada psicológicamente. Cuando no me creo capaz de hacer algo, cuando dudo para tomar una decisión, cuando siento que soy merecedora de un grito, merecedora de una mala mirada, de un comentario despectivo, de una ironía que es ofensiva, entonces yo estoy afectada psicológicamente. Y la afectación emocional desde el punto de vista psicológico es así como se la voy diciendo, algo paulatino, algo que se va cometiendo piano a piano y que va llevándose justamente hacia el punto en el cual usted se vuelve un ser indefenso. ¿Han visto por ahí esta imagen del elefante que está amarrado de una sillita y no se mueve porque cree que esta atadura lo hace imposible moverse? Pues justamente así ocurre con la mente de una mujer psicológicamente afectada. Es una mujer que cree que no se puede mover de donde está, que siente que merece este tipo de tratamiento y que considera que es tan insignificante su problema que no vale la pena formular una denuncia por violencia psicológica cuando, desde mi criterio, la violencia psicológica es la madre del resto de delitos. Para que los demás delitos se puedan cometer en contra de una mujer a nivel intramuro, se requiere haber cometido sistemáticamente la violencia psicológica para hacerla a ella merecedora de ese maltrato y para hacerla creer que no tiene por qué formular una denuncia ni defenderse de ninguna manera. Entonces, el agresor psicológico es ¿quién? Esa persona que está cerca de ti y que todo el tiempo está desvalorizándote, que todo el tiempo te está diciendo no sirves para nada, qué mal te quedó esto, oye, te ves gorda, te ves fea, quítate eso, qué ridícula, por favor, tú no eres una muchachita para que te estés vistiendo así. Y una serie de comentarios despectivos que no tienen un sentido lógico de ser expresados. Yo en muchos casos les digo a mis clientes que no se trata de lo que dices, sino cómo lo dices. No es lo mismo que tú tengas una pareja a la cual tú veas que algo no le favorece y desde el amor le digas, oye, ¿por qué no te colocas más bien tal cosa que se te veía tan bonita? Me parece que ese color no te favorece tanto como si lo favorece el otro, a que te ridiculicen, a que te digan qué horrible te ves, cómo te atreves tú a ponerte eso, no te da pena, mírate en un espejo. Entonces estamos prácticamente diciendo lo mismo, pero en diferentes tonos, en diferentes formas, porque el trato, el tacto, el sentido común es gratis. Y la consideración y la empatía hacia otra persona es normal y natural de los seres humanos que estamos cónsonos con nuestra salud mental. Entonces, si usted vive como una persona que constantemente la va a criticar, y es más, usted hasta prefiere evitar preguntar una opinión porque de antemano sabe que la opinión va a ser una crítica destructiva, entonces usted está siendo víctima de violencia psicológica. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que recibir ayuda terapéutica para reencontrarse con esa mujer fuerte y empoderada que en algún momento fue y que fueron rompiendo con un cincelito y que ahora está vulnerable y que ahora está rota y que ahora está frágil, indefensa, para poder seguir entonces siendo esa persona que en algún momento fue y poder defenderse a sí misma o defender a sus hijos en el caso de que fueren también víctimas de algún tipo de agresión, porque el problema de la violencia psicológica es que existen daños colaterales. Si yo te afecto a ti como víctima y te hago creer que no eres suficiente, entonces tu desempeño de madre no va a ser suficiente, tu desempeño de amiga, de esposa, de trabajadora, de amante no va a ser suficiente porque estoy haciéndote tal daño a nivel psicológico que te estoy anulando. Esto es violencia psicológica. Al regreso vamos a establecer diferencias en lo que es las modalidades de violencia física. No se vayan.
vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de la violencia contra la mujer en el marco de la Semana para la Protección de las Víctimas de Violencia, para recordar ese deber de cuidar y respetar a las mujeres. Vamos entonces a orientarlos acerca de las diferentes formas de violencia. Ya hablamos de la violencia psicológica, ahora vamos a hablar de la violencia física. Si se quiere, una de las formas más comunes de violencia que existen, ese maltrato, esa afectación verificable a nivel anatómico. La violencia física no es visible, solamente se puede acceder a ella a través de una valoración psicológica forense, pero la violencia física sí lo es. La violencia física se aprecia, el empujón, el moretón, el rasguño, la mordedura, cualquier tipo de estigma anatómico se puede verificar. Entonces, entenderemos a la violencia física como todo maltrato susceptible de ser apreciado. Te ahorqué, entonces te dejé las manos marcadas o quizás hay una especie de enrojecimiento, inflamación en la zona. Te empujé y te caíste y te pegaste, entonces eso te produce una equimosis, un morado, bien llamados así, y todo lo que tiene que ver entonces con ese estigma anatómico. Te pegué. Cuando yo te pego, ¿ok? Hablando de una superioridad en fuerza, yo te dejo un estigma que probablemente tarde días. Y es acá en donde desde el punto de vista criminalístico y a nivel médico-legal se califican esas lesiones. La violencia física per se implica un golpe, pero no es lo mismo un golpe que se te da con un puño cerrado a nivel de pronto del brazo a lo que se te pueda dar a nivel de un ojo. ¿Ok? Las lesiones y la inhabilitación como consecuencia de las lesiones van a ser diferentes y en consecuencia un médico forense va a establecer la cantidad de tiempo de curación. No es lo mismo que tú recibas un golpe en la espalda en donde puedes de pronto tener allí una marca a que recibas un bofetazo o un golpe a nivel de la cara que te deje una marca y que te imposibilite trabajar, ¿ok? Por aquello de la marca visible, la vergüenza que te puede producir ese tipo de cicatriz. En consecuencia tenemos también todas aquellas lesiones que tienen que ver justamente con diferentes actividades tales como quemarte, ¿ok? Actividades que pueden ser relacionadas con darte un correazo, con causarte un daño sin intención de acabar con tu vida. ¿Por qué? Porque si yo digo que te voy a lesionar insertándote un cuchillo a nivel del abdomen, mi intención no es la de lesionar. ¿Por qué? Porque si yo te penetro tu cavidad anatómica abdominal con un arma contuso-cortante, entonces yo no es que te quiero dar un susto, no es que te quiero lesionar, yo te quiero matar. Y dependiendo de la región anatómica comprometida y dependiendo del arma empleada, entonces estaremos hablando de un tipo de violencia diferente y de un tipo penal. No será violencia física si yo estoy utilizando un arma para eso. Yo entonces estoy allí tratando de acabar con tu vida y en consecuencia estaríamos hablando si se trata de un hombre por una condición justamente de género hacia la mujer, entonces estamos en presencia de un femicidio. Y allí es muy importante darte cuenta qué es lo que está ocurriendo. La violencia física entonces significará que yo te estoy dando una agresión que se puede percibir anatómicamente y que evidentemente entonces requerirá un tiempo de curación. Que la agresión está justificada porque yo estaba muy necia, recordemos el bloque anterior. Usted está condicionada por una serie de maltratos psicológicos que la hacen creer merecedora de esta situación. Es que estábamos discutiendo y bueno, no sé, yo de repente perdí el control, no sé qué me pasó, me puse muy agresiva y él lo que hizo fue empujarme para que yo me quedara quieta. He escuchado eso N cantidad de veces en víctimas de violencia física porque vienen arrastrando violencia psicológica sin darse cuenta de que no son merecedoras de ese maltrato. Un hombre perfectamente al estar envuelto en una situación de violencia puede agarrar, abrir la puerta e irse del lugar. Si está en un carro puede bajarse del carro e irse del lugar. Y a usted, caballero que me está escuchando, es ese el consejo que le doy. Se puso muy agresiva, se puso tóxica, como me dicen algunos clientes, entonces usted levántese del sitio y como buen caballero que es, váyase. Es preferible dejar a esa persona sola
en ese momento que acudir a ese ataque, reaccionar a esa presunta forma de provocación. La violencia física entonces implicará justamente todo lo que nos deje evidentemente una muestra anatómica. Te agarré fuerte, te batuqueé, te jalé el pelo. A veces la gente cree que alar el cabello no es algo que deje un vestigio desde el punto de vista forense, y claro que lo deja. Lo que pasa es que no lo vemos a nivel macroscópico. ¿Por qué? Porque está el cabello de por medio, pero el cuero cabelludo se inflama. Hay lesiones a nivel cervical que se causan por halones de cabello. Entonces todo esto puede ser llevado al plano forense. ¿Qué debe hacer una víctima de violencia física? Acudir al centro asistencial más cercano. ¿Por qué? Porque los vestigios de algunas violencias físicas que son leves suelen desaparecer. Entonces, si el hecho ocurrió el viernes en la noche y usted esperó hasta el lunes en la mañana para ir a poner la denuncia y durante ese fin de semana no fue a ningún médico, ni siquiera se tomó una foto de la lesión, entonces lamentablemente desde el punto de vista criminalístico no se puede demostrar la lesión física. Sí se podrá demostrar la violencia psicológica y la afectación emocional que generó en usted el haber sido víctima de esta violencia física, pero la probanza desde el punto de vista jurídico propiamente dicho no la vamos a poder adquirir. ¿Por qué? Porque se requiere el vestigio. El tema de los apretones, el tema de los mordiscos, de los arañazos. A veces los arañazos generalmente solemos verlos en caballeros porque por antonomasia las mujeres somos las que utilizamos las uñas largas. Pero algunas luchas generan que haya rasguños. Algunas luchas generan que haya este tipo de vestigios a nivel anatómico y no pueden ser descartados. En algunos casos incluso todo lo que tiene que ver con heridas defensivas se muestran así. Si usted viene a ser atacada por una persona que le va a dar un golpe, lo primero que usted hace es colocar sus brazos tratando de ocultar su rostro para protegerlo. Y el golpe entonces usted lo va a recibir a nivel de sus antebrazos. Esas heridas defensivas, desde el punto de vista criminalístico, nos hacen ver a los expertos en estas áreas que allí hubo un ataque, que allí hubo una lucha. Entonces esto puede mostrarse justamente desde todo lo que tiene que ver con el argot de la investigación criminal hacia una agresión. No, que la cara no tiene nada en la cara, está indemne en la cara, pero tiene unas heridas a nivel de los brazos que evidenciaban que el golpe estaba direccionado hacia esa región anatómica. Por esto es importantísimo, señores, que no nos detengamos a no formular una denuncia, que digamos tranquilo, eso se le pasa. Es la primera vez que lo hizo y no lo va a hacer más. Pues precisamente por ser la primera vez que lo hizo y para que no lo haga más, usted debe formular la denuncia. Porque cuando no se formula la primera denuncia, la experiencia ya de 20 años en el ejercicio profesional en esta materia penal me demuestra que esa primera denuncia que no se formuló va a constituir una primera denuncia que va sobre un segundo hecho. Y cuidado y si no más. Porque en muchos casos la mujer, sobre todo la mujer venezolana, con el cuento de la resiliencia, del empoderamiento, de que somos fuertes, hemos decidido callar muchas cosas que no tiene por qué ser así. Evidentemente, la violencia física deja un vestigio, deja una marca, pero además deja una secuela psicológica. Entonces, al cometer violencia física, en mi criterio, si esto es un acto que viene en la resultante sistemática de un maltrato, existirá también el delito de violencia psicológica. Al regreso vamos a hablar sobre la violencia patrimonial, esa imposibilidad que se le da a usted de disponer de su dinero. ¿Constituirá esto algún tipo de violencia a nivel laboral? ¿Existirá alguna forma en la cual mi jefe me está tratando que puede ser significativo o constitutivo de alguno de los delitos establecidos en la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia? No se vayan, porque al regreso hablaremos justamente de eso.
Regresamos a Derecho a tu Alcance el día de hoy conversando sobre los delitos establecidos en la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta semana, el marco del aniversario acerca de este tema que debemos ser siempre conscientes: el maltrato a la mujer, los delitos de violencia contra la mujer. Nos hemos paseado por las formas de violencia física, las formas de violencia psicológica, y ahora vamos a hablar de formas que quizás no son muy comunes, pero que existen y que tienen que ver con el manejo de cosas como la salud, el trabajo y las finanzas. Comencemos con lo que tiene que ver con la violencia patrimonial. ¿Qué será eso? ¿En qué momento se comete violencia patrimonial en contra de una víctima? Cuando una mujer está establecida de pronto en un matrimonio y en virtud de su afán de hacer una familia y colaborar con su esposo para que él tenga todo en orden, sus camisas, sus pantalones, su comida, sus hijos, su casa hermosa, y decide no trabajar en algo más allá que los oficios del hogar, esta mujer prácticamente se le impide la factibilidad de hacerse de dinero bien habido producto de su trabajo. Y de hecho, legislaciones comparadas demuestran que los oficios del hogar son establecidos en una remuneración, porque al fin y al cabo es un trabajo. Ni qué decir, y las mujeres que me escuchan y que me sintonizan en este momento saben que estoy diciendo lo correcto, que si estás encargada de una casa y de unos hijos, eso es un trabajo 24/7. Escasamente tendrás para descansar el momento en el que duermes, pero desde que te levantas hasta que te acuestas es trabajo incesante. En consecuencia, ¿por qué no recibir una remuneración por ese trabajo? Lamentablemente, en nuestro país no existe una legislación que establezca esa categoría de salario por esa actividad, y desde el punto de vista cultural se establece que es el deber de una mujer llevar a cabo esto y es el derecho del hombre gozar evidentemente de una mujer que se encargue cabalmente del hogar, siendo su deber únicamente proveer. Pero en ese ánimo de esa acción de proveeduría, vamos a tener unas conductas que pueden constituir violencia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista patrimonial. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la factibilidad de disponer de una cantidad de dinero, entonces yo lo que voy a tener allí es una necesidad de tener que estar dando y rindiendo cuentas de todo. O sea, el hombre que me exige a mí que le diga para qué voy a utilizar ese dinero, o que me dé la cantidad exacta para pagar el condominio, o para pagar el gas, o para comprar la carne, y no me permita entonces tener yo la factibilidad de tener un trabajo, pero tampoco me da para las cosas que yo quiero. Y con cosas que yo quiero me refiero a cualquier cosa que pueda querer una mujer desde el punto de vista sano. Verse bien, arreglarse, ir a una peluquería, ir a un spa, comprarse ropa nueva, inscribirse en un gimnasio. Todo lo que de pronto desde el punto de vista de lo que te hace sentir bien, en un confort emocional, tiene un costo, tiene un cálculo dinerario, y no lo puedes tener porque resulta que esta persona que es el dueño y señor de las finanzas en casa sencillamente no le da la gana. Eso constituye una forma de violencia desde el punto de vista patrimonial. El que tú tengas que rendir cuentas hasta de las toallas sanitarias que tú vas a comprar. El que tú no puedas acceder a cuestiones mínimas porque una persona controla eso, es una forma de violencia. Por esta razón, debes evitar que esto ocurra. Ni qué decir de aquellas parejas en las cuales el hombre es el que hace los negocios. Y al ser el que hace los negocios, pueden tener dinero de los dos que puede provenir de propiedades de la mujer, de sus vehículos, de sus casas, de alguna herencia que recibió, y el hombre, como es el que sabe hacer el negocio, entonces la mujer lamentablemente no tiene ni arte ni parte allí. No se le exhiben los documentos de compra, no se le dice cuánto costaron las cosas, no se le explica si el negocio se cayó, qué fue lo que pasó, porque la mujer no tiene por qué meterse en eso. Eso es una forma de violencia patrimonial. Si usted se divorcia de una persona, de ese hombre con el cual tuvo una historia de vida que los llevó a casarse, quizás a tener hijos, a construir un patrimonio, y cuando usted se divorcia y luego del divorcio
va a solicitar la partición de sus bienes, usted se da cuenta que ese hombre fraudulentamente vendió todo, poniéndolo a nombre de otra persona, compró cosas a nombre de otra persona, estando casado con usted y no le explicó nunca nada, utilizó su cédula de soltero para comprar y vender cosas. Eso es violencia patrimonial. Usted tiene el derecho de formular una denuncia o una querella, según sea el caso, a fin de que se represente y se garanticen sus derechos en ese sentido. ¿Por qué? Porque ese es un dinero que a usted también le corresponde. Entonces eso es violencia patrimonial. Hablemos del acoso laboral. ¿Qué pasa con esas mujeres que trabajan rodeadas de hombres y de repente son mujeres muy agraciadas y los hombres, en este ánimo del piropo común cultural del latinoamericano, específicamente del venezolano, entonces constantemente le están indicando cosas que le pueden resultar incómodas? Situaciones que vayan desde simples halagos a indirectas relacionadas con su cuerpo, con sus curvas, con sus maneras de conducirse, de vestirse, de verse. Situaciones que les son incómodas, que no quieren escuchar. Porque seamos honestos, una cosa es el piropo que tú puedas recibir de la persona por la cual tienes afinidad romántica o sexual, que te agrada escuchar, y otra cosa bien incómoda y muy diferente es cuando esto proviene de una persona por la cual no sientes ningún tipo de agrado, y mucho menos de una persona en la cual tienes una relación de subordinación. Ni qué decir entonces del jefe al cual le debo respeto por una condición jerárquica de superioridad, pero que constantemente me está alabando, que qué bonitas tus pecas, que qué bonita tu pechonalidad, que qué bonita tus piernas, y toda una serie de comentarios que pueden resultar incómodos, ¿ok? Entonces, esto hace que se minimice el valor de la mujer, y hace en algunos casos, porque he tenido clientas que llegan a mi bufete a decirme, bueno, es que yo creo que también fue mi culpa porque yo lo provoqué, porque yo me pongo ropa muy apretada. Cuando entonces caen en esa falsa creencia de que hasta tienen que cambiar su manera de vestir para que sean dignas del respeto de un hombre. Esto no es así. Esto está muy alejado de la realidad. Hay un derecho humano que es el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, el cual significa que usted tiene libre desarrollo de colocarse la ropa que quiera y de salir a la calle como quiera, y no por eso le da derecho a otra persona de acceder a usted y decirle cosas negativas o hacer cosas que atenten contra su confort, ¿ok? Más allá de la moralidad y de los niveles de reprochabilidad que todos sabemos a nivel social, existen estándares mínimos que te permiten a ti escoger tu estilo de ropa, tu forma de conducirte, que no pueden ser utilizados en tu contra y menos en un ambiente laboral. Entonces ese jefe que está siempre diciendo cosas en doble sentido, ese compañero de trabajo que le está cantando chinazo a todo lo que usted hace o a lo que usted dice, eso constituye un acoso laboral y es una forma de violencia que usted debe denunciar. Finalmente, no me quiero ir sin hablar de todo lo que tiene que ver con la violencia ginecobstétrica. A veces no nos damos cuenta como mujeres que podemos ser víctimas de este tipo de flagelo. De los médicos, evidentemente, y siempre lo digo, está el respeto social de cada uno de los integrantes de ciertas culturas en cuanto al respeto del galeno, ¿no? Esa persona que se esforzó, que estudió tanto y que hizo todo lo necesario, ese juramento hipocrático por garantizar mi salud, y esa persona a quien yo le confío mi bienestar. Todos confiamos, y por ser portadores de buena fe creemos que todos los médicos son buenos, pero no necesariamente es así. A nivel ginecobstétrico se han visto casos, sobre todo en hospitales públicos, que son víctimas las mujeres embarazadas, las adolescentes embarazadas, de violencia obstétrica, en donde se obligan a parir cuando la mujer no quiere hacerlo. Cuando la mujer solicita que se le haga una cesárea, entonces de una vez se le dice floja, tú lo que eres es una floja, ¿cómo no estabas flojeando cuando estabas haciendo al muchacho? Cosas como esa he escuchado yo de denuncias en mi bufete. Entonces, cuando es un derecho de la mujer en decir yo quiero ser sometida a una cesárea, y los doctores o los médicos las ponen a tener al bebé por la vía natural, por la vía vaginal,
Y ni qué decir del resultado antijurídico de que por alguna mala praxis o un force o una cosa el bebé fallezca o la mujer fallezca. Entonces esto también tiene un análisis criminalístico bien interesante y del cual en algún momento podemos hacer un programa si ustedes me lo piden, pero que forma y constituye medios de violencia. Por esto y más, los invito a que reflexionemos acerca del trato que estamos dando a las mujeres, si son caballeros, y el trato que nosotras como mujeres estamos recibiendo y que estamos permitiendo que se nos dé, independientemente de cuál fuere el escenario, amistoso, laboral, de relaciones interpersonales, a nivel financiero, de lo que sea. Merecemos ser tratadas con el respeto que cada dama merece. Ni qué decir de la necesidad de comportarnos como damas para poder exigir ser tratadas como damas. Y usted que nos está oyendo y que nos está viendo el día de hoy, recuerde que viene de una mujer. Recuerde que usted es originario de una dama que le dio la vida y en consecuencia usted debe respetar la vida, la integridad y todo lo que tiene que ver con la dignidad de las mujeres que le rodean. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que continuemos creciendo en este mundo del derecho, dándonos cuenta de que todo lo que ocurre a nuestro alrededor está enmarcado por una ley y, en fin, verificar que el derecho está a tu alcance.